Capítulo 3. Una nueva vengadora. Después de irse del castillo, y obtener un nuevo escudo para el Capitán Rogers, los 4 héroes se dirigieron a las afueras del reino para cazar algunos monstruos globo, y conseguir un par de monedas en el proceso. Quizás no era el método más efectivo, pero era lo único que tenían a disposición, considerando que no tenían ningún oficio que pudieran utilizar en estos momentos. Natasha y Clint, en el tiempo que estuvieron con Steve y Okoye, desbloquearon nuevas habilidades para sus armas. En el caso de Natasha sería la espada carmesí, y en el caso de Clint, él había desbloqueado la flecha relámpago. Estos vieron que sus niveles aumentaron con el pasar del tiempo, pero no sabían cómo usarlos, o más bien, no sabían cómo accionarlos. En el caso de Okoye, esta no tendría nada destacable, ya que como estaba con los demás no tendría tan fácil desbloquear una habilidad. Y en cuanto a Steve, por su lado tendría sus escudos en los brazos, lo cual le facilitaría más o menos su ataque aunque sea poco. En el tiempo que estuvo afuera, desbloquearía varios escudos, uno de ellos, es el escudo de hoja, el cual le daba la capacidad de aumentar la calidad de las plantas, y de las hierbas medicinales. Al ver esto, Clint recordó que había plantas exactamente iguales en una farmacia a la entrada del reino. Esto lo sabía, ya que de vez en cuando, iba a visitar la herrería de Elhard, y siempre se pasaba enfrente de la farmacia. Oye Cap, creo que con el poder de tu nuevo escudo, podríamos hacer algo de dinero vendiendo esas hojas modificadas en la farmacia del reino. ¿Tú crees? Claro, además de que ese escudo aumenta la calidad según tu guía, quizás con eso podamos vender a buen precio. No perdemos nada con intentarlo. En eso, recogería una de esas plantas con la mano en la que llevaba su escudo de hoja activado, y vería cómo este mejoraba la calidad de media a alta, y con ese pequeño poder de mejorar las plantas, los 4 recogerían lo que podrían llevar en pequeñas bolsas para venderlas. Al llegar al lugar, el jefe del lugar diría que aquella planta era rara y poco común de conseguirla. Steve le diría que lo encontró en los prados a las afueras del reino. El jefe se impresionó, y diría que comprarían lo que tuvieran a la mano. El precio de todo sería 50 monedas de plata, aunque no es mucho, es algo que deberían aceptar. Después de eso irían a un puesto para vender las pieles de los globos naranjas, aunque el vendedor tenía la posibilidad de estafarlos. Al verlos tan grandes e intimidante con sus armas en mano, no tendría más opción que pagarles lo que corresponde. ¿Qué será lo siguiente que haremos? Para serles sincero, no tengo nada que nos pueda ayudar a avanzar en nuestros niveles, peor a mí, que no tengo a nadie que me pueda ayudar. En eso llegarían a un bar donde estarían hablando más a fondo del asunto. Podemos reclutar a aventureros para poder luchar. Sería sencillo si no tuviéramos la reputación por los suelos por culpa de esa chica y el rey. Podríamos ir en solitario para poder progresar, quizás así subamos de nivel. Cuando Steve estaría por hablar, unos sujetos se acercaron con supuestas intenciones en agruparse con el héroe del escudo, cosa que los 4 héroes sabían que era mentira, por lo que los rechazaron. Al salir del bar, nuestros protagonistas se dirigieron a una posada para descansar, hasta que unos sujetos se pusieron enfrente del capitán, y de los demás vengadores para poder robarles, cosa que no fue posible debido a que cierta viuda negra les dio una paliza tan fuerte, que los hizo irse corriendo con todos sus brazos rotos, y sin un par de sus dientes. Sabes que fácilmente pude hacerme cargo de ellos, ¿verdad? Este reino es una mierda, aunque no es tan distinta a la que hay en nuestro mundo, pero la soberbia de basuras como esta, se me hace realmente fastidiosa. Parece que están teniendo problemas con los vándalos. Los 4 se giraron teniendo sus armas lista para el ataque. Tranquilos jóvenes héroes, no vine aquí con malas intenciones. Habla ahora, o te pondré una entre los ojos. Y desde ya te advierto, que yo nunca fallo. El sujeto extraño les diría que escucho rumores de los 4 héroes, más en específico del escudo. En eso el sujeto que tenía una estatura pequeña, les diría que podría ofrecerles algo, que les podría facilitar las cosas en su viaje. Los 4 héroes dirían que ellos son suficientes para poder avanzar por su cuenta. El sujeto extraño haría énfasis en el escudo ya que no tiene tanto daño para defenderse, aunque tenía sus escudos. Si sus amigos estaban separados, este apenas podría defenderse. Estos mencionaron que estaban entre 21 y 23 de nivel desde que salieron de aventuras hace unos días.
El sujeto estaba más que impresionado, los rumores decían que el escudo era más débil y que tenía controlados a los demás héroes, algo que era una farsa, pero no le dio importancia y les pidió que lo siguieran. Los 4 héroes estaban dudando si irse o no, debido a que este sujeto jamás lo vieron en ninguna parte. Este mismo les menciona que solamente es un vendedor y que solo les daría algunas sugerencias con respecto a su mercancía. Mientras estaban siguiendo al sujeto, Steve puso en alerta a Clint y a Natasha, por si acaso el sujeto tramaba una emboscada, o algo parecido, ambos asentiría y Clint tendría su arco listo y Natasha su espada en mano. Al entrar a lo que parecía una carpa de un circo, Steve le preguntaría qué era ese lugar. El sujeto desconocido menciona que era un traficante de esclavos, cosa que a los 4 héroes les tomó por sorpresa, y que les había generado un enojo bastante notable, sobre todo en la general Okoye, ya que esto le hacía recordar, el cómo su gente había sido esclavizada en el pasado, pero Steve logró hacer que se calme, por más que este también se encontraba muy disgustado. El sujeto les explicaría qué era lo que vendía y del por qué en el reino no estaba prohibido, por lo que era común verlos hacer trabajos forzados o siendo sirvientes de las personas, incluso siendo usados como objetos sexuales en varias ocasiones, cosa que había hecho que los 4 vengadores estuvieran aún más enojados, no con el reino en sí, sino con el rey Melromarc, por permitir todas estas aberraciones. Además de lo ya mencionado, este les explicaría que algunos semihumanos, que son de aspecto salvaje son para peleas por apuestas o siendo guardaespaldas, los de aspecto más humano son llamados literalmente semihumanos, los cuales no tienen tanto nivel, siendo estos utilizados para diversos trabajos, y debido a los rumores de que estos son descendientes de demonios, se les hace difícil convivir con humanos, en reinos donde abunda la discriminación, y el fanatismo religioso. Mientras la mayoría camina y mira a los esclavos, Natasha escucharía una tos proveniente de una jaula que estaba tapada por una manta. Después de acercarse y quitar dicha manta, vería como una niña estaba encadenada y tenía una mirada que expresaba que ya sufrió bastante, como para siquiera seguir de pie. Clint se giraría para ver dónde estaba Natasha y este vio cómo estaba observando a alguien en una jaula. Al acercarse le preguntaría del por qué estaba viendo esa jaula, y al ver de qué se trataba, entendió del por qué Natasha la estaba mirando. Se trataba de una niña que estaba maltratada, sucia, y quizás mentalmente destrozada, después de que el sujeto extraño se dirigiera donde estaban los 2 vengadores para ver origen de su curiosidad, y al ver de qué se trataba, les mencionó que el antiguo amo de la niña era un aficionado a la tortura y la devolvió. Agrega que también devolvió a sus amigos que andaban con ella, pero un sujeto ya se los llevó antes de que los 4 héroes vinieran a la carpa, y por ende solamente estaba la niña. ¿Cuánto por la niña? Los demás estaban sorprendidos por las palabras de Capitán Rogers, ya que este tenía planeado llevarse a la niña. El vendedor les diría que habían mejores que esa opción y que habían semihumanos más fuertes que la niña. El Cap vería a la niña que estaba asustada ya que pensó que los 4 héroes serían sus verdugos, lo cual Steve con una bolsa en su mano diría que cuánto costaba. El sujeto viendo que quería llevarse a la niña le diría que serían 20 monedas de plata, dándole la bolsa al sujeto. La jaula es abierta mientras que la niña se ponía más al fondo por miedo a que la lleve. Natasha con un gesto dulce, le diría a la niña que ya no tema, que estaban ahí para sacarla de ese lugar horrible y que ellos se encargarían de que no le pase nada malo. Teniendo confianza en la viuda negra, la niña se acercaría a Natasha y esta misma la cargaría como si fuera un bebé, cosa que sorprendió a la niña. Después el vendedor mencionaría que debían colocarle la marca de maldición en ella para que ella no escape o pueda traicionarlos, pero en este caso, Steve le diría que no se lo ponga debido a que confían en que la niña no la necesitaría. Después de retirarse de la carpa del sujeto y tener a una niña en el grupo, estos se dirigirían hacia la herrería de Elhard, para conseguirle equipo y un arma, para que la niña, cuyo nombre es Raptalia, pudiera aprender a defenderse. Al llegar a la herrería, Elhard saludaría a los 4 héroes, y de paso, preguntaría quién era esa pequeña semihumana que lo acompañaba. Ella es Raptalia, y vinimos aquí para comprar equipo para ella. ¿Tienes algo para alguien de su tamaño? Veré qué tengo, ¿y dónde la encontraron a ella? Preguntaría Elhard con duda mientras buscaba algo adecuado para la niña. Steve la compró de un esclavista. En el estado en el que estaba nos dolió a todos, en especial a mí, y Steve la salvó del esclavista para que no sufriera más. Entiendo, pero espero que sepan que desde ahora deberán de cuidarla, o entrenarla para que pueda defenderse sola, ya que este reino no mira con muy buenos ojos a los semihumanos.
De eso nos encargaremos nosotros. Aún me sigue sorprendiendo que este reino esté tan podrido. Los demás estarían de acuerdo por sus palabras y ahora que tienen a una niña, debían de cuidarla mejor que nadie. En eso Raptalia saldría con un atuendo mejor que el anterior y que también poseía una daga en su cinturón. Steve sacaría un globo en sus manos para que Raptalia lo apuñale, cosa que la niña se negaría en primer lugar, pero Natasha le ayudaría diciéndole cómo debería de atacar, además de darle aliento para que pudiera atacar por ella misma, y como si eso diera resultado, la niña se lanzaría con decisión a matar al globo naranja haciéndolo explotar por el ataque de la niña, siendo que la explosión que ejercía el globo la hizo caer de sentón al suelo. Nada mal para ser la primera vez. Lo decía mientras sonreía para ver cómo Natasha la ayuda a levantarse. Después de eso el estómago de Raptalia sonaría, haciendo que se sonroje de la vergüenza. Después de pagar el atuendo y la daga, los 4 héroes se dirigían hacia un restaurante para alimentar a la niña para que de esa manera pudiera tener energías para pelear. Cuando encontraron un restaurante para comer, Raptalia estaba en dudas y entrar o no debido a un cartel que prohibía la entrada a semihumanos. Los 4 héroes insistieron en que entrara y que si alguien tenía algo que objetar, ellos estarían para defenderla. Mientras estaba en la mesa, Clint pediría a un mesero que los atienda, y después de ordenar para los 5, Raptalia hablaría. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Querías otra cosa? ¿No es eso? ¿Por qué me alimentan? Porque eres una niña, además de que no podrás pelear con el estómago vacío. La viuda negra le acariciaría la cabeza para que esté más tranquila. Por esta acción la niña estaría sorprendida, ya que las veces que fue comprada siempre fue maltratada, pero a diferencia de los otros, los 4 héroes que tenía enfrente de ella la trataban como una niña normal, en vez de una esclava. Después de que la comida es traída a su mesa, Raptalia estaría con ojos de estrellas maravillada por su comida, miraría a los demás y estos le dicen que empezara a comer sin preocupaciones. Esta feliz agarraría la comida con sus manos y come con algo de prisa, después de un rato se atragantaría, pero Natasha le daría pequeños golpes en la espalda. Tranquila Raptalia, no es necesario comer con prisa, toma algo de agua y come despacio. Natasha le daría un vaso de agua para que la comida salga y pueda sentirse aliviada. Después de comer, los 4 héroes y Raptalia se dirigirían hacia los prados para que Raptalia se acostumbrara a pelear con los globos. En un momento dado, los 4 héroes estarían bajo un árbol mientras Raptalia estaba jugando con una pelota que antes Steve había comprado antes de irse al prado. Chicos, necesito de su ayuda en esto, diría Steve con seriedad. Dinos qué necesitas, y veremos qué podemos hacer. Según el esclavista, habían 3 niños pero Raptalia es la única de esos 3 niños. Ya sé a dónde va esto, Capitán Rogers. Lo decía mientras entendía lo que pretendía hacer. ¿Quieres buscar a los amigos de Raptalia, no es así? Exactamente, me inquieta el saber que están en manos de algún tipo de pederasta o torturador, y quiero que me ayuden a buscarlos y si es posible, antes de las olas. ¿Estás seguro, capitán? ¿No cree que Raptalia sea suficiente? Si tienen la posibilidad de liberar a más semihumanos háganlo. Si el rey no hace nada, nosotros tenemos que hacer la diferencia, y si uno de ellos quiere unirse a ustedes, tráiganlo sin dudarlo. Con los 2 amigos será algo complicado, no creo que tener a alguien más de la esclavitud no estaría bien visto, y no es propio de ti el tener esclavos. Sé que no lo es, además suena horrible con solo pensarlo, pero si tenemos una pequeña oportunidad de salvar a alguien, juro que la aprovecharé, Natasha. Esto lo decía con rostro serio mientras observaba una foto de él y su esposa en un reloj de bolsillo. Está bien, además somos héroes, hagamos lo que sabemos hacer. ¿Cómo será el plan, Capitán Rogers? Primero es saber dónde está el sujeto que los compró. De eso nos encargamos yo y Natasha, esta clase de cosas se nos da bien. ¿Como en los viejos tiempos? Exacto, pero no sabemos cómo es la apariencia de los 2 niños. Demonios, no pensé en eso, y aunque quisiera preguntarle a Raptalia sería mala idea, ya que despertaría un trauma que quizás ella no quisiera recordar. Podemos pedirle al vendedor de esclavos la información de sus vendedores, quizás de pequeñas pistas podamos llegar a dónde se encuentran. Conozco a la clase de ese vendedor, quizás él no esté dispuesto a revelar sus clientes por dinero o por discreción. Quizás tengas razón en eso, pero nosotros sabemos cómo sacar información a cualquiera, capitán. Usted preocúpese de Raptalia, nosotros iremos por los chicos, al menos a los 2 niños. Gracias chicos, y cuídense, este reino está lleno de ojos y oídos. Eso está cubierto, Rogers, nos vemos en unos días.
Después de eso, los dos Vengadores se irían al reino a buscar a los dos amigos de Raptalia. Si había un semihumano que decida por sí mismo seguirlos, será bienvenido al grupo. Con Steve y Okoye. Señor Rogers, ¿qué debería de hacer? Mientras observaba a la niña y al capitán. Tú y yo nos encargaremos en entrenar a Raptalia para que ella pueda defenderse, además que tú me ayudarás en enseñarle a pelear con la lanza. Okoye estaría algo impresionada, ya que sería la primera en todo su tiempo de servicio de Wakanda y posterior descanso que tendría una aprendiz. Está bien si no quieres, no te estoy obligando. Estaría encantada de entrenar a esta jovencita, sería la primera vez que tengo una aprendiz particular. En eso Raptalia estaría con los dos héroes y preguntaría por los dos que se fueron. Estos le dirían a Raptalia que ellos se fueron a buscar a más personas para que se unan a su grupo, lo cual a ella le sorprendió un poco, pero estaría feliz ya que conocería a más aventureros como sus dueños. Con Steve, Okoye y Raptalia. Esos estaban en los bosques luchando con los globos naranjas para subir de nivel. Raptalia era entrenada por Steve y Okoye, Steve por parte de los combates cuerpo a cuerpo con los puños, para cuando alguien intente sujetarla por espalda o pierda su arma en combate. En caso de Okoye, esta le enseñaría las formas de atacar y defenderse con la lanza, a la vez que le enseñaba cómo ejercer más daño con daga para que mate más rápido a los globos. Después de unos enemigos naranjas, un conejo se dirigiría hacia Raptalia, cosa que no sucedió debido a que Steve le sujetó desde las orejas. Muy bien Raptalia, es hora de que mates a otra clase de criatura. La niña estaría asustada, ya que le daría miedo apuñalar al animal, debido al miedo que ésta tenía por así a la sangre. No, no puedo, si lo apuñalo saldrá sangre. Okoye y Steve vieron su miedo a la sangre, lo cual era evidente debido a que en esencia, era solo una niña y solamente le enseñaron a matar globos. Entonces Steve le daría palabras de aliento. Quizás no te agrade la idea de apuñalar, pero tómalo como una prueba. Las olas se acercan y si tienes miedo, muchos como tú se quedarán sin sus familias y se quedarían en los calabozos. Si te defiendes y superas ese miedo a la sangre, no solo serán niños, sino familias enteras podrían salvarse de las olas si nos ayudas, así que sin miedo y sujeta bien tu daga. Raptalia, inspirada en sus palabras y recordando cómo fue su niñez, sujeta bien la daga y apuñala con fuerza al conejo para que éste dejase de moverse debido a la daga. Al niña estaría con sangre en su rostro mientras subía un poco su experiencia, y en eso, Steve recibiría de parte de ella, aunque de manera rara, los cuatro sentirían como unos números aparecían enfrente de sus pantallas, aunque pensarían que sería otra cosa que sucedió mientras no prestaban atención. Después de absorber varias pieles de globos, monstruos, hongos, y conejo, los tres decidieron acampar cerca de un lago para comer algo. En eso mientras Steve verificaba los escudos que tenía, en eso Raptalia dice. Disculpe amo, ¿cómo debería llamarlo? Esto debido a que los cuatro héroes le pidieron que no use el prefijo de amo, pero no sabía que no eran héroes, debido a que estos no decían qué armas tenían y cómo se les reconocía. Steve sintió un poco de escalofrío, ya que no se acostumbraba a la frase amo, por lo que le responde. No soy tu amo niña, soy tu compañero, además no sé si te diste cuenta de mi escudo, creo que no lo llegué a mencionar. Lo diría con una sonrisa mientras mostraba su escudo. La niña estaría sorprendida de que el héroe del escudo frente a ella, ya que desde que tenía memoria, sus padres le contaron maravillas del héroe del escudo y cómo este adoraba a los semihumanos, además de que la heroína de la lanza Okoye estaba con él. La niña ahora se enteraría que sus salvadores son los héroes de las leyendas. Es grandioso, jamás pensé que estaría con los... Su oración se vería interrumpida por un ataque de tos que tenía, y de inmediato Steve haría un medicamento para que se mejore. Al principio la medicina era amarga, hasta que Okoye lo mezclaría con una pequeña fruta que encontró. Ahora Raptalia la puede tomar sin complicarse, además no perder el efecto de la medicina. Después de eso la tos dejaría de afectarle a Raptalia y podría dormir. De pronto la niña tendría pesadillas de la primera ola, cuando sus padres la protegieron de un perro de 3 cabezas y como ellos se sacrificaron para que ella pudiera salir con vida. En eso Raptalia se despertaría del sueño gritando a su padre y madre Okoye, al que Steve se levantaría con sus armas en mano y listos para pelear debido al grito de Raptalia, pero viendo que solamente era una pesadilla, ambos la consuelan para dejar de llorar, y los dos hablan en susurros. Pobre, quizás la primera ola le dejó secuelas.
Además de ser vendida como una esclava, viendo esto me dan más ganas de golpearle el rostro a ese rey decrépito por no hacer nada para resolver esto. No se preocupe por eso, señor Rogers, recuerde que estamos aquí para que eso no suceda más, además de que podremos ver del por qué tanto miedo a las olas, aunque no deberíamos subestimarla, quién sabe lo que saldrá de lo que se avecina. Diría Okoye mientras acariciaba a Raktalia en su cabeza mientras daba pequeñas palmaditas en su espalda. Nota. Imaginen cómo tratarían de dormir a un niño en manos. Al día siguiente, Steve estaría en una farmacia del reino, ya que este estaría vendiendo hojas para hacer recetas caseras, cosa que el boticario le compraría a buen precio. Y dígame señor, ¿es más rentable traer las medicinas ya hechas? Debido a las olas y la llegada de la segunda, las medicinas ya hechas son más abundantes. Está bien, las traeré ya hechas para la próxima, ¿y cuánto son por estas hojas? 9 monedas de plata. Después de eso, se retiraría del local, no sin antes llevarse herramientas para hacer medicina, por lo menos con eso en mano no tendría que preocuparse para hacer algo de monedas, debido a que Raktalia tenía la pelota antes, solo miraría a los niños jugar mientras esperaba al héroe del escudo. Después de eso, y de un poco de recolección de pieles de globos, y más conejos en la pradera para vender, Raktalia ya casi no le tiene miedo a la sangre y puede matar con facilidad a los conejos. Después de tener una cierta cantidad, irían al puesto de herrería de Elhard para preguntarle dónde además del reino podían vender las pieles, este le menciona que el pueblo de Ryute les podría funcionar. Al entrar venderían todo lo que tenían en las bolsas. ¿Cuánto todo por esto? Todo esto serían 13 monedas de plata. Gracias, una última cosa, ¿sabes de dónde se puede sacar dinero más rápido? El comprador les diría que en la mina de Ryute hay piedras que pueden vender a buen precio que las pieles y endicinas, pero debido a la primera ola, se aisló un monstruo de la primera ola, y desde ese momento nadie del pueblo se atreve a entrar o salir en las noches. Después de vender las pieles, estos se irían hacia la mina, no sin antes absorber una cuerda y un pico que estaba dentro de una pequeña cabaña al lado de la mina. Al hacer esto, Steve gana una nueva habilidad del escudo, la cual es escudo de aire y el escudo de cuerda. Veamos cómo funciona, escudo de aire. Un escudo traslúcido de color verde aparecería enfrente suyo, impresionado a Steve y a Okoye al igual que a Raktalia. Esto es bueno, perfecto para defender a distancia, apuesto que esto me habría ayudado en mis tiempos de soldado. Ahora el que sigue, escudo de cuerda. El escudo de se transforma literalmente en un escudo hecho de cuerda. Vaya nombre original tiene este escudo. Después absorbería un pico que estaba ahí, y este se transforma en una especie de escudo con toques de picos, pero solamente este le da la habilidad de golpear en punto clave para sacar minerales más rápido. Antes de entrar, sabrían que Raktalia tendría un ataque de susto si es una criatura que estuvo en la primera ola, y debido a eso, le pedirían que Raktalia se quede por seguridad, pero esta decidida quería ir ya que no quería que la dejen sola y muchos menos, que ellos mueran sin que ella pueda hacer algo al respecto. Después de una breve charla, los tres entrarían en la mina iluminada con una antorcha que sujetaba a Steve. En eso verían que había manchas de pisadas de monstruos, por lo que Steve estaría con sus dos escudos activos y Okoye con su lanza en mano y lista para pelear. En eso al final de la mina se vería unas piedras preciosas, cuya apariencia se asemejaba al diamante que Steve conocía, y similar al vibranium que conoce Okoye en Wakanda. Yo picaré, mientras que ustedes me pueden vigilar la espalda, aunque no sé si quieres minar primero. Diría esto sujetando el pico a modo de dárselo a Okoye para que ella pudiera minar, a lo que ella se niega y se prefiere ser el centinela. Raktalia se animaría en hacer en conjunto con Steve, y usando otro pico, ambos empezarían a sacar los minerales. Para Steve no resultaría nada difícil sacar los minerales debido a su resistencia con el suero, aunque la niña tenía dificultades al golpear debido a que el pico era un poco más pesado y le costaba más sujetarlo o al bajarlo con fuerza en el mineral. Steve le diría que descanse, que él haría el resto. Mientras pasaba eso, Okoye sentiría a través del suelo como unas pisadas se acercaba, además de hacer temblar la mina. Steve notaría esto y estando al lado de Okoye, se prepara en caso de que tuvieran que pelear. En eso, se acercaría una bestia enorme, y era un perro de 2 cabezas rugiendo por las 3 personas de enfrente suyo. En eso Raktalia se asustaría y recordaría a la bestia que le atormenta en sus sueños, y dio un grito alertando a los 2 vengadores. Niña, ¿qué sucede? ¿Por qué gritas? La niña, como puede, dice que un monstruo similar de 3 cabezas había matado a su familia y que al verlo le recordó ese día que sus padres sacrificaron sus vidas para salvarla.
Raptalia, nosotros lo distraeremos mientras tú te escapas, hagas lo que hagas, no mires a Taras y corre, no debes de salir lastimada. Pero ¿y ustedes qué les pasará? No te preocupes, pequeña Raptalia, debes de salir aquí y no volver hasta que hayamos acabado con esta bestia. La niña no podría responder, porque ambos héroes se lanzaron en ataque contra la criatura, una de las cabezas se dirigía hacia Steve, pero este mismo lo esquiva dando un golpe al mentón, aturdiendo una de las cabezas levemente. Enokoye saltaría hacia el lomo del animal mientras estaba distraído, la otra cabeza intentaría alcanzarla pero esta fue más rápida y enterró la lanza en su espalda. El animal intenta zafarse de la lanza de su lomo, pero Steve lanzaría el escudo cuerda hacia sus patas para hacerlo caer. En eso Okoye lanzaría una de sus técnicas que aprendió cuando subió de nivel. Veamos si funciona ahora, lanza caótica. Unas estocadas a gran velocidad atacaban todo el cuerpo del monstruo de la ola, este mismo se enfada y arremete contra Okoye lanzándola lejos con un golpe con una de las cabezas. Steve trataría de sostener lo que más podía al animal, pero este se movía con mucha insistencia y Okoye estaba algo adolorida y no podría hacer otro ataque al menos que se recargue su habilidad anterior. Steve estaría pensando en un plan para asesinar al monstruo pero escuchó un grito que venía del túnel donde salió Raptalia corriendo. No mueran. En eso, la niña de un salto llegó donde estaba el animal y usando la daga que tenía en mano lo apuñaló en unas de las cabezas del monstruo, pero este mismo se deshace de la niña lanzándola lejos de su cuello. En eso Okoye le vendría una idea y sujetando otra soga sostendría el animal con algo de esfuerzo y esta dice: Raptalia, agarra mi lanza y apuñálalo en el corazón. Pero Okoye-sama, es su lanza, no podría empuñarla. Steve notaría que el monstruo se iría en contra de la niña y pensaría en el escudo de aire enfrente de la niña, y como su pensamiento fuera orden escuchada por el escudo, un escudo luminoso de color verde aparece en enfrente de Raptalia salvándola del ataque. Raptalia, confía en ti misma, agarra la lanza y apuñala al infeliz. Nota: Capitán, cuide ese lenguaje. En eso Raptalia vería todos sus recuerdos de manera veloz enfrente de sus ojos, cómo sus padres la salvaron, cómo fue usada de esclava, cómo fue salvada por los 4 héroes de las leyendas, cómo fue alimentada, entrenada y del momento cuando Steve le dio palabras de aliento, y con un sentimiento de valentía sacada de sus recuerdos y la fuerza de voluntad para portar la lanza de Okoye, se lanzaría y de un salto atacaría en el pecho del animal haciéndolo sangrar a borbotones matándolo rápidamente. Steve y Okoye dejarían de hacer fuerza con la cuerda, cayendo al suelo rendidos por el esfuerzo. En eso unas cantidades de experiencia sería repartida entre los 3, por el asesinato del monstruo. Eso fue bastante duro, pero pudimos vencerlo. Si así son los monstruos de las olas, debemos de prepararnos bastante para lo que se viene. En eso Raptalia soltaría la lanza y se iría corriendo a abrazar a Steve, diciendo y mencionando que no muera nunca y que jamás la abandonaran. Steve le correspondería el abrazo y le acaricia su cabeza y diciéndole lo que hizo fue arriesgado, pero muy valiente a enfrentarse a la criatura. Además de agarrar la lanza de Okoye y eliminar a la criatura, Raptalia estaría feliz y vería que la criatura está muerta. La misma le menciona que podría absorber a la criatura si es que puede hacerlo. Steve lo hace y obtiene un escudo nuevo donde tiene las cabezas del monstruo en su escudo. Vaya, este escudo se convertirá en mi favorito, ojalá pudiera lanzarlo. Mientras hacía el intento de poder lanzarlo pero no podía, en eso Okoye se acercaría a los dos y felicitaría a Raptalia por sujetar su lanza y matar a la criatura ella misma. La niña se podría feliz y regresaría la lanza a su dueña. En eso Okoye le diría: Ahora señor Rogers, ¿qué escudo descubrió? Es un escudo que tiene las 2 cabezas, ¿y tú Okoye qué habilidad nueva tienes? Además de la estocada caótica, se desbloqueó unas nuevas habilidades, sería lanza relámpago y la de viento. Si hay otra batalla los pondré a prueba. En eso recogerían los minerales que habían picado y se irían hacia el pueblo para venderlas. Este día fue duro y pudo resultar en algo trágico para Raptalia por el monstruo, pero ella misma decidió enfrentar a su miedo y se lanzó sin vacilar y atacó a la criatura sabiendo que le podría pasar, pero las palabras de Steve le dieron valor para sostener su arma y lanzarse al ataque. No sabemos qué nuevas aventuras tendrán los protagonistas ahora. ¿Será que Natasha y Clint podrán encontrar a los amigos de Raptalia? ¿Steve podrá recuperar y lanzar su tan anhelado escudo? Quizás en la próxima aventura los descubriremos, pero lo que queda claro en esta historia, es que Raptalia no es más una simple compañera, sino una nueva vengadora. Capítulo 4. La viuda negra y el arquero.
El viaje de los dos Vengadores había comenzado, después de despedirse de Steve, Okoye y Ractalia, ya que estos dos tenían la misión de recuperar a los dos semi-humanos amigos de Ractalia, a petición del Capitán América. Y si bien, no sabían nada acerca de este mundo, y quizás, el hallarlos sería un trabajo difícil, para ellos dos, no sería nada complicado, ya que ya tenían experiencia previa localizando personas, quizás no siempre para un rescate, pero nadie podía dudar de su efectividad. ¿Sabes dónde podemos empezar a buscar? El esclavista quizás tenga información de los compradores, dijo que la niña ha sido devuelta varias veces, debería de tener información de quién fue su primer comprador hasta el último, con algo de suerte quizás tengamos la ubicación de los amigos de Ractalia. Quizás sea un buen plan, pero dudo mucho que ese sujeto nos dé la información de sus clientes así a la ligera. Debemos de persuadirlo o sobornarle para que nos dé esa información, aunque esto último no me gusta para nada. Teniendo el plan en mente, ambos Vengadores se pusieron en marcha directo a la carpa del esclavista, para sacarle la información que necesitaban. Al llegar a la carpa, el esclavista los recibió con una sonrisa, para después cuestionarles qué necesitaban de él. Directo al grano, la viuda negra preguntó si podían saber quiénes compraron a Ractalia y a sus amigos. El esclavista estaría algo serio por la pregunta y pediría saber los motivos por los cuales él debería de darles dicha información. Clint diría que es para rescatar a los amigos de Ractalia, antes que les llegue un destino peor que la misma muerte. El comerciante tenía pensamientos en algunas cosas, su trabajo no siempre ha sido todo color de rosa, incluso para alguien como él, el tener que ver las excesivas humillaciones de humanos a semi-humanos, hasta cierto punto, podían irritarle, por más que conocía el poder económico y las influencias políticas que sus clientes poseían, tenía la esperanza de que estos nuevos, podrían hacer un cambio mucho más significativo en un mundo tan corrupto como este. O quizás, la edad vuelto ingenuo, pero aún así, ya había decidido el qué hacer. Miren, lo que me están pidiendo, es algo que tengo miedo de darles. Muchos de mis clientes tienen poder, mucho poder político e influencia sobre la mayoría de los reinos, por lo que está de más decir, que no les costaría nada el matarme, y tirar mi cadáver en cualquier parte de Melromark. Sin embargo, he visto que ustedes están haciendo frente al mismo rey cuando su amigo fue acusado de violación, y debido a eso, me arriesgaré, y les daré lo que me piden. Los dos Vengadores estarían sorprendidos, ya que pensaron que tendrían que usar la fuerza o tener que pagarle para que les dé la información de sus clientes, pero ya no era necesario hacer dichas acciones. Después de todo, el comerciante sacaría de su escritorio un cajón oculto, y de este mismo sacaría algunos papeles donde tendría a sus clientes, quienes compraron a Ractalia junto a sus amigos semi-humanos. Anexado a eso, estaban las direcciones de dichos clientes. Aquí están los papeles de los clientes que me compraron a la semi-humana, aunque son muchos quienes la compraron, son pocos quienes consiguieron a los amigos de la pequeña, si no me equivoco en la cantidad, son 4 señores que compraron a los chicos, por suerte están casi uno al lado de otro de sus respectivos reinos, si entran sin llamar la atención, podrán conseguir más información hurgando en sus castillos. Gracias señor, esto servirá mucho para encontrarlos. Natasha antes de irse le hace una pregunta al comerciante. ¿Por qué nos das la información de tus clientes tan a la ligera? Siendo un comerciante no deberías de entregar esto a simples extraños. Quizás mi acción sea extraña para ustedes queridos héroes, pero créanme, que esto lo hago por una amiga de la realeza, solo eso diré, ahora vayan por esos chicos. Sin esperar nada más, ambos héroes se dirigieron hacia la ubicación del primer comprador. Estos pensaban que podían comprar a los chicos y así evitar peleas innecesarias, pero debido a la corrupción y el evidente maltrato de las personas hacia los semi-humanos, estos deberían de considerar en usar tácticas de asesinato. Quizás sea algo extremo para solo recuperar a 2 niños, pero estos no tienen limitaciones en asesinar. Si debían acabar con un reino entero solo para recuperar a los amigos de Ractalia de la servidumbre, que así sea. Llegarían a un castillo que estaría a varios kilómetros de la capital de Melromark, era más o menos el tamaño del rey Outcry. Al llegar a las proximidades del mismo, verían que habían varios guardias custodiando la entrada principal, además de que habían arqueros que vigilaban el cielo desde 4 torres puestas en las 4 esquinas del castillo. El lugar es vigilado como si fuera una prisión de máxima seguridad, la cual, era un juego de niños para los 2 ex agentes de S.H.I.E.L.D. Ok, tenemos a nuestro primer sospechoso, ¿qué prefieres?
¿Entramos por la puerta principal y noqueamos a todo aquel que se nos ponga enfrente, o entramos de manera sigilosa, y buscamos los cuartos donde tienen retenidos a los niños? Diría el arquero dando dos posibles entradas al castillo del primer cliente. Nosotros solo somos dos, deberíamos de entrar de manera sigilosa y no llamar tanto la atención, debemos de guardar energía por si las cosas se complican, todavía no me acostumbro a esta estúpida barra de mana. Está bien, en ese caso, repartámonos los pisos. Yo investigaré los pisos superiores, mientras que tú revisarás los pisos inferiores. Natasha asentiría con el plan, y sin perder más tiempo, ambos entrarían al castillo. No fue para nada difícil entrar ya que la seguridad era muy vaga, y se les hizo muy fácil el entrar por las ventanas. Punto de vista de Plint. El arquero estaba caminando de manera sigilosa por un pasillo, a la par que vigilaba su espalda, jamás debía bajar la guardia y menos en espacios cerrados. Escucharía la conversación de dos guardias cerca de donde estaba, estos hablaban de cosas triviales y cosas que no sería de utilidad, hasta que uno de ellos dice que tenían a varios semihumanos para trabajos forzados y algunas mujeres para actos sexuales por pedido del rey del lugar. Esto enojó un poco al arquero, pero sabía que no debía de perder la compostura, y esperó a que uno de ellos estuviera solo. Después de que uno de ellos se alejara del otro guardia, Clint observó que el custodio tenía una llave en su cintura, quizás sea de la puerta que estaba cuidando, o quizás sea de otra puerta. Se acercaría de manera silenciosa y antes de que el guardia se diera cuenta, estaba siendo ahorcado con una llave al cuello por Clint, quien inmediatamente se quedó dormido. Clint usaría la llave que estaba en la cintura del guardia, para abrirla a la puerta de donde estaba parado, y lo metería adentro para ocultarlo y que nadie lo vea. Ahora que estoy adentro de este cuarto, veré si hay algo que me sirva, o algo que me ayude para buscar a los niños. Vería que había varias cajas amontadas una con otras, veía las cajas una por una pero solo veía tesoros, pero nada de la ubicación de los niños o esclavos que utilizan en el castillo. El lugar solo era un depósito de tesoros rey. Genial, me metí en la tesorería, pero nada que me lleve a los niños. Debería de salir a investigar a fondo en otros cuartos. Saldría de manera lenta del cuarto de tesoros, y buscaría en otro cuarto. Punto de vista de la viuda negra. Natasha estaría caminando por un pasillo oscuro, que era iluminado por una antorcha que poseía en sus manos. Estaría enfrente de varias puertas que por razones obvias, todas estarían cerradas, y aunque ella podría abrirlas fácilmente, pero no tenía las herramientas necesarias para hacerlo. En eso, vería una escalera que bajaba a lo que sería el subsuelo del castillo, y sin pensarlo dos veces, bajaría hacia abajo con la esperanza que estuviera los niños que buscaba. Mientras bajaba por las escaleras, vería en su pantalla como pequeños números sumaban algo. No le prestaría mucha atención a lo que estaba en su pantalla. Estaría en el último nivel del castillo, viendo que habían varias celdas. Quizás estén aquí los niños, ojalá y no estén muertos. Caminaba por los pasillos y muchos semihumanos estaban dormidos, tenían una apariencia demacrada además de tener heridas y quemaduras, suponiendo de una evidente tortura por parte del rey que vivía en ese castillo. Esto le recordaba en sus días de entrenamiento para ser una asesina perfecta, pero para serlo en su plenitud, debía de soportar castigos intensos. Lo que hacían a estos semihumanos, hacía que esos castigos fueran un paseo en el parque. En eso, uno de los semihumanos que estaba cerca de ella sujeta su pierna a modo de llamar la atención. Natasha voltea a quien le agarró la pierna, y era una semihumana con orejas de gato con una apariencia que denotaba falta de comida. La misma trataba de hablar pero las pocas energías que tenía solo le daban para sostener su pierna. Natasha se pondría en su altura y de su bolsillo le daría algo de manzana y le daría un poco, pero debido a la falta de hambre, agarró la manzana entera y comenzó a comérselo rápido. La viuda negra notaría esto y solo le diría a la semihumana que comería despacio. La semihumana por otro lado, estaba llorando ya que por fin podía comer algo con un agradable sabor y no lo que servía los guardias. Se nota que te tienen como esclava en este lugar. La semihumana viendo a la mujer diría sí con su cabeza mientras comía la manzana. ¿Puedes hablar? Diría la viuda negra observando a la semihumana que estaba enfrente suyo. Con tristeza la chica negó con la cabeza y muestra cómo en su cuello había una marca de maldición, que le impedía hablar o articular sonido, por lo que empezó a comunicarse con Natasha, a través del lenguaje de señas. Me colocaron una maldición en mi cuello, no puedo decir ninguna palabra. Natasha estaba más que sorprendida. Ella había llegado a ese mundo no hace mucho tiempo, y sabe que el lenguaje de señas solo existía en el mundo moderno, no en el medieval, por lo cual, usando el mismo lenguaje le pregunta. ¿Quién es el lenguaje de señas?
Alguien muy amable nos enseñó junto a otros niños el cómo usarlo. Era un seguidor del antiguo héroe del escudo. Por desgracia, el rey lo descubrió ayudándonos y fue ejecutado. Por suerte, nunca cerca de los que nos había enseñado, y por nuestra parte, simplemente nos callamos. Natasha estaba más asombrada y curiosa por saber quién fue el último héroe del escudo antes de que ellos llegaran, y conociendo lo que señalaba la chica gato, se notaba que este héroe venía del mundo moderno, pero antes de que pudiera hacer algo más, alguien estaba enfrente de ella mientras aplaudía con una risa malévola. Parece que una intrusa está husmeando donde no debe, quizás debería matarte por tocar mis cosas, o mejor aún, hacerte mi esclava personal. Este lo diría con una mirada sádica con sonrisa lujuriosa. Lo siento, pero no estoy interesada, pero quizás haría un favor a este mundo si te elimino aquí mismo y libero a estas personas. Con risa malévola este dice con orgullo y arrogancia. ¿Matarme? Tengo mucho que puede hundirte fácilmente, además de que tengo muchos guardias y esclavos que estarían dispuestos a morir por mí. Natasha sacaría su espada mostrando una gema que estaba en el mango, demostrando así que era la heroína de la espada, así este rey diría. ¿Con qué eres la de la espada, la que fue hipnotizada por el demonio del escudo, cierto? La viuda negra estaría aún más seria, ya estaba cansada de ese apodo que le habían puesto a su amigo, por lo que ésta diría. Jamás fui hipnotizada, y nuestro compañero no es un demonio. En eso, la vengadora esquivaría una estocada que vendría de un caballero que estaba atrás de ella. En eso, un grupo de guardias aparecería alrededor de ella obstaculizando cualquier salida que pudiera tomar. ¿Ahora qué? Estás rodeada y no tienes escapatoria. Natasha, sin decir ninguna palabra, posaría sus dos manos en su espada lista para atacar a cualquier guardia que se acercara, y después de una orden del rey, atacarían a la vengadora. Uno de ellos atacaría con una lanza, pero Natasha la esquivaría, agachándose y cortando el lugar de donde escarían las costillas haciéndole un corte grave. Otros dos guardias irían con espadas en mano, pero esta usaría una habilidad de su espada. Espada del caos. Como si fuera un rayo, con una gran velocidad haría cortes graves en los dos guardias antes de que ellos atacaran, cayendo los dos al suelo muertos por los cortes. Otros estarían asustados de lo que podía hacer la mujer. El rey gritaría que maten a la mujer de una vez por todas, y de ellos 4 guardias irían con decisión a matarla con sus armas en mano. Uno de ellos lanzaría magia de viento para atacarla a distancia mientras que los demás se acercarían hacia ella. Natasha de un rápido movimiento se apartaría del ataque de viento y usando su espada con una mano, atacaría los puntos débiles de los guardias. El que lanzó el hechizo de viento intentaría atacar de nuevo, pero esta misma se acercó, golpeándolo con el mango dejándolo inconsciente. Maldita heroína, pero ahora sabrás lo que es un verdadero oponente. En eso saldría un semi-humano, pero este estaría encadenado y tenía la marca de maldición en su pecho. El rey le pediría que ataque y este último no querría hacerlo, pero la marca de maldición le dio una descarga, lo cual debía de hacerlo sin oponerse. Este era una especie de hombre lobo que tenía nivel 46 y ella tenía nivel 23, lo cual era una diferencia de fuerza superior. Natasha sabía que el hombre lobo estaba siendo controlado y que debía de tener cuidado de no matarlo, aunque debía de esperar la ayuda de Clint, aunque no sabía cuánto podía soportar al hombre lobo. En otro lugar, Clint estaba encima de una montaña de guardias inconscientes. Este fue descubierto por un guardia, y aunque tuvo tiempo de noquearlo, no pudo evitar que se escuchara el grito del sujeto y debido a eso, tuvo que luchar contra una manada de guardias atacándolo. Afortunadamente eran guardias sin armas y pudo manejar la situación, aunque se preguntaba qué clase de castillo anda con sujetos sin armas para defenderlo. Al saber que fue descubierto, debía de encontrar a su compañera antes de que fuera demasiado tarde para ella. En eso entraría en lo que sería una oficina del rey. En eso vería varios frascos en su mesa, los cuales eran de esclavitud. Son los mismos que estaban en la carpa del comerciante. Si tiene estos frascos, debería de tener uno que revierta ese efecto. Tardaría un poco en buscar ya que el lugar estaría desordenado, pero encontraría en una caja apartada, un frasco que tenía un contenido diferente al resto de las demás. Esta decía que deshacía la marca de maldición con solo verterla encima de la misma. Este guardaría 2 frascos que había en esa caja, y después de eso saldría de aquella oficina, y se iría al último lugar que le faltaría que sería el calabozo, ya que buscó en otros cuartos del castillo y no encontró nada que diría con la ubicación de los amigos de Raptalia. En eso sentiría como el castillo como a temblar, como si fuera un terremoto en ese lugar. Se estaba dando una pelea y de seguro ahí estaba su compañera, por lo que sin dudar se iría al calabozo ya que es el único lugar donde no busco y que quizás podría estar los amigos de Raptalia.
Con Natasha. Esta estaba cansada y con ciertas heridas ya que tenía una pelea con el hombre lobo, los ataques que hacía con su espada no surtían efecto en el hombre lobo, además de que ella resultaba más herida que él. Que te dije que te arrepentirías por entrar en este castillo. Natasha observaba que el semihumano estaba algo herido pero aún estando de pie, sabía que si seguía atacando con la espada estaría en problemas y más que Clint de seguro esté atrapado por guardias, entonces si la espada no servía con el hombre lobo, quizás, si utilizaba los puños, cambiaría la balanza. En eso el hombre lobo se lanza de nuevo con garras levantadas, pero de un rápido movimiento lanzaría una patada a las costillas del hombre lobo, haciendo que se sujete dicha parte con dolor, el rey presionaría al semihumano para que luchara, y este mismo se lanza de nuevo contra la vengadora, pero esta misma se agacha evitando un golpe del hombre lobo y de una combinación de golpes lo deja en el suelo. Natasha no lo notaba, pero una aura roja la rodeaba mientras que la silueta de un sujeto desconocido estaba detrás de ella, en eso se notaría que la espada que estaba en su espalda brillaba un poco, en eso el hombre lobo se lanza de nuevo, pero esta vez saltaría para atacarla en el aire, pero la misma sin emoción lanzaría una patada alta, golpeando el rostro del semihumano lanzándolo lejos de ahí. En eso, el rey estaba asustado por lo que veía, una simple humana pudo derrotar a un semihumano de nivel 46, mientras que ella misma tenía un nivel muy inferior, en eso alguien detrás le daría en la espalda con una flecha, era Clint quien llegó al calabozo siguiendo los sonidos de la pelea, en eso miraría que Natasha estaba en guardia mientras que estaba esperando algún ataque de algo que él no podía ver, en eso vería al hombre lobo que tenía una marca de maldición en el pecho y aprovechando que tenía unos frascos, colocó un poco de líquido en una flecha para poder atinarle, en eso Natasha notaría que apareció Clint y eso la alegró pero no podría perder de vista del hombre lobo, ya que este seguía de pie, en eso vio como Clint colocaba algo de líquido en un frasco a una flecha, esta no sabría bien qué estaba haciendo, pero le daría la oportunidad a Clint para que disparase la flecha, en cuanto el semihumano se levantó y se abalanzó hacia Natasha, este mismo pateo hacia la barbilla le daría de lleno, lanzándolo hacia una pared, Clint viendo su oportunidad lanzaría su flecha justo en el pecho de donde estaba la marca de maldición, la misma se iluminaría para luego desaparecer. Al fin apareces, pensé que tendría que matarlo en serio. Lo siento por eso, pero algunos guardias me dieron ciertos problemas, sin contar que este castillo es un maldito laberinto. En eso, el rey estaba arrastrándose, hasta que un pie empezó a hacer presión en la herida de flecha, haciendo que este último grite de dolor. La dueña de ese pie, era Natasha, quien levantó al rey por la solapa, y preguntó por ciertos semihumanos, el rey en primera se negaría a hablar reiterando que tiene mucho poder y que los podía mandar a matar, pero sin tomarle mucha importancia a sus amenazas, Clint lo noquea y lo llevan a una habitación para poder interrogarlo. En eso alguien se levanta y ambos héroes voltean a ver quién era, y era el hombre lobo que Natasha mandó a volar de una patada. Oye mujer, esa patada sí que fue muy fuerte, casi me rompes la mandíbula. Mientras se sobaba la mandíbula mientras se limpiaba la sangre de su nariz. Al parecer ya no quieres matarme, por lo que veo, te ves más tranquilo. Si tienes la marca de maldición además de controlar el cuerpo entero, no hay mucho que pueda hacer, lamento por los inconvenientes. Natasha aceptó las disculpas del hombre lobo además de que Clint le pidió disculpas también por la fecha, el semihumano no le daría mucha relevancia, ya que se sentía mucho mejor sin esa marca. Después de un interrogatorio con el rey, con pequeñas torturas, este menciona que solo un rey de los 4 que tenían que ver, tenía a los semihumanos que buscar, ya que mencionó que el último era el único que tenía a semihumanos para torturas. Después de eso, el hombre lobo estaría recostado en una pared mientras esperaba a los héroes, en esto se dirigido a los dos. ¿A dónde irán ustedes? Iremos a otro castillo para algo importante, eres bienvenido a acompañarnos, si tú quieres. En ese momento pensaría el hombre lobo, pero este dice con una sonrisa. Es mejor que estará aquí, pero no quiero dejar a los de mi especie en este lugar, ayúdenme a sacarlos. Con ayuda de los héroes, el hombre lobo comenzó a abrir las celdas de los semihumanos, a la vez que se les quitaba la maldición de los pechos para que pudieran escapar y así poder ser libres. La última en ser liberada fue la chica gato que al final de cuentas, también quiso seguir a los dos héroes que la liberaron. Después de la liberación de los semihumanos, además de tener información de los dos amigos de Raptalia, los héroes más 2 semihumanos a sus espaldas, se irían a buscar a los demás, a la vez que se preguntaron qué estaban haciendo los demás, en eso acamparían con lo que tenían para poder descansar, después de lo que pasaron ese día en ese castillo, merecían un descanso. En eso el hombre lobo mientras observaba el fuego, preguntaría a los dos héroes. Disculpen, ¿ustedes quiénes son?
Se podría decir que somos los héroes de las leyendas de este reino. Yo soy la heroína de la espada. Y yo soy el héroe del arco, vinimos en busca de dos amigos de una refugiada a nuestro cuidado. Sobre eso, no sabemos cuáles son sus nombres. En eso la chica gato, ahora sin la maldición podría hablar y correctamente. Me llamo Souka, una semi-humana de un clan llamada Sura. Diría la chica gato, Natasha estaría sorprendida de que pudiera hablar de manera firme y correcta. Souka le diría que la marca de maldición solo le quitaba la voz, mas no la dejaba muda. Con eso ya dicho, estaba más tranquila la viuda negra. Ahora era turno del hombre lobo. Mi nombre es Takashi Ishikawa, pero me pueden decir solamente Takashi. Era un hombre lobo con un cuerpo fornido, tenía unos pantalones de color blanco, y lo que sería un cinturón de color negro alrededor de la cintura. Después de presentarse, estos hablarían un rato hasta que Takashi diría: He notado que sabes pelear. ¿Qué estilo de combate usaste en nuestra pelea? Diría Takashi interesado. Lo que viste se le dice en nuestro mundo, el Muay Thai. Se utilizan mayormente 8 extremidades, los puños, los codos, las tibias y los pies. Interesante, esa forma de pelear es muy buena, tanto que podía sentir que mi cuerpo sería destruido, suerte que podía usar ciertas técnicas. ¿Cuáles técnicas? Diría el arquero confundido. En eso Takashi le explicaría al igual que la viuda negra de cómo funcionaba su forma de pelear. Era una forma de combate donde podía fortalecer sus músculos, además de ser veloz y ser flexible. Como es parte lobo, sus sentidos le ayudan a evitar ataques, pero desde que fue capturado, su estilo de pelea se fue reduciendo, haciendo que una simple patada lo podría destruir en segundos. Interesante, quizás en algún momento probemos una pelea amistosa. En eso, Takashi le daría una sonrisa, mencionando que no haría nada un entrenamiento para poder conseguir lo que perdió. ¿Y tú? ¿Solo eres una semi-humana gata, o tienes unos trucos que debamos saber? En eso Souka daría la vuelta a su cabeza y diría: Aunque sea una simple gata, mi clan se especializó en combate de armas, al igual que se realizaban magia de combate, por lo que me convierte en una guerrera versátil. Pero ese viejo verde desgastó mi cuerpo al punto de no poder ejecutar nada, robó los secretos de mi clan y repartió entre él y un desconocido que no sé quién sea. ¿Sabes quién pudo ser? Quizás tengamos cuidado por si acaso. No lo sé, pero aunque me haya destruido y gastado todo mi cuerpo ese bastardo, aún conservo ciertas cosas de mi clan, con suerte son suficientes para poder luchar, pero por falta de hambre y sed, apenas podré ejecutar uno que otro movimiento. Ambos héroes se sorprendieron por lo dicho. No solamente son semi-humanos con habilidades que podrían ayudarles, sino que también son fuertes a su manera, uno que usó las artes marciales, y la otra semi-humana que maneja la magia, que aún se desconoce qué puede hacer. Saben, nosotros estamos en una misión donde tenemos que rescatar a 2 amigos de alguien que tenemos en nuestro grupo. Si se unen a lo que estamos buscando, tendrán un lugar donde comer y tal vez considerarlo como su nuevo hogar. Así es, chicos, quizás lo que hacemos tal vez no les concierne a ustedes, pero sus habilidades pueden facilitarnos en buscar a estos niños. Claro que están en su derecho de no unirse y retirarse por su cuenta, no están obligados. En eso, ambos semi-humanos se mirarían las caras, y estos con rostros de determinación. Ustedes se adentraron en un castillo de muchos guardias, además de que se arriesgaron de que ellos los puedan matar, pero lo hicieron, además de que ustedes mismos liberaron a los prisioneros y pudimos escapar, eso incluyéndome. Por ende, les ayudaré en su búsqueda de los chicos, los honraré con mi ayuda como agradecimiento por ayudarme a salir de ese castillo. En eso Takashi hablaría. Ustedes demostraron que siendo 2 personas simples, pudieron casi tumbar un castillo entero con solo habilidades físicas y poco más. Ahora sabiendo que son el héroe de la espada y arco, por nada del mundo me quiero perder de sus aventuras. Además que ustedes son llamados leyendas en la aldea donde vivía antes de que fuera destruida, por eso sería un honor para mí ser su compañero en esta aventura. Natasha y Clint estarían sorprendidos, ya que no pensarían que 2 semi-humanos querrían ser compañeros de los humanos, ya que ellos fueron capturados y torturados por humanos. Por ende pensaron que siendo humanos serían rechazados, pero al final decidieron por cuenta propia unirse al grupo. En eso en la pantalla de Natasha aparecerían 2 nombres, los cuales serían de Souka y Takashi, siendo que Takashi es de nivel 46 y el nivel de Souka sería de 34, pero sus estadísticas serían bajas por el hambre. Al día siguiente, los 4 estarían con energías renovadas y mejor que nunca. En eso Natasha diría: 2 reyes fueron descartados por ese panzón, por ende deberíamos irnos hacia la ruta más cercana.
Clint hablaría de un problema que ellos habían ignorado. En el reino se mencionó de un reloj de arena, no sabemos de qué clase de olas estaremos por enfrentar, y quizás no sepamos el tiempo que estamos perdiendo. Sugiero volver de nuevo al reino de Melromark, para que así Steve y las demás chicas no estén solas para cuando lleguen las olas. En eso, Natasha se daría cuenta y esta diría: Me había olvidado completamente de ese detalle. Volvamos al reino y preparémonos para lo que se viene. ¿Ustedes quieren venir? Los dos semihumanos sonreirían, estando de acuerdo con el plan. Ambos deberían de recuperar condición y habilidades que perdieron. En eso los 4 aventureros se darían la vuelta y regresarían hacia el reino para protegerlo de la amenaza de las olas. Quizás no sepan qué enemigos se estarían por enfrentar. Capítulo 5. La gran ola comienza, un triple problema. Ya han pasado varios días, desde que Steve y Okoye habían derrotado a la bestia de 2 cabezas. En ese tiempo, habían entrenado a Raktalia tanto en combate cuerpo a cuerpo como en armas. Steve le enseñaba técnicas de combate, mientras que Okoye utilizaba formas de ataque con lanza. Quizás le dificultaba la lanza por su tamaño de niña, pero a lo largo de los días y semanas, debido a la naturaleza de su raza de crecer de manera física junto a la experiencia, consiguió ser más hábil con la lanza al igual que con la espada. Si daba el caso de que se rompiera o perdiera la lanza en combate, consejo dado por Okoye. Mientras pasaban los días para que empiece la ola, Steve estaba experimentando con varios objetos, ya que nunca perdía las esperanzas de lanzar su escudo como lo hacía siempre, aunque esa posibilidad jamás llegue, ¿o sí? Mientras pasaba eso, Okoye estaba al lado de Steve mientras que colocaba una espina de un animal puntiagudo. Entonces Okoye diría: ¿Cómo vas con tu escudo? Lleva días absorbiendo cosas para evolucionarlo. ¿Qué realmente estás buscando hacer con él? A lo cual, Steve le diría mientras observaba su nueva habilidad: aunque sea un chiste, busco la manera de poder lanzar este escudo como lo hacía con el anterior, pero solo puedo cambiar, evolucionar, hacer diferentes efectos, curarme a mí mismo o curar a los demás, pero no uno que me haga hacer volar este escudo. Aunque es interesante que este no tenga límites de que pueda absorber. ¿Y cómo vas con tu lanza? ¿Alguna utilidad? Okoye miraría su lanza, mientras que hacía lo mismo que Steve en el tema de absorber, pero su lanza no podía hacer tal cosa. Lo único que tenía era el lanzar hechizos elementales, pero una habilidad que le ayude a evolucionar no lo tenía como Steve con su escudo. La verdad es que lo intenté de muchas maneras, pero ninguna me sirvió para emular las habilidades de su escudo. Quizás nuestras armas se mejoren de forma diferente, pero el averiguarlo ya corre por mi cuenta. En eso, un cuerpo espín estaría corriendo hacia los 2 héroes, pero una lanza atravesaría el cuerpo del animal desde las costillas, y una joven Raktalia saltaría con su espada en mano, para rematar al animal, y alzarlos de una pata a modo de trofeo. Steve-sama, Okoye-sama, ¿vieron eso? Lo logré yo sola. Lo diría una Raktalia feliz mientras recogía su lanza y guardaba su espada. Steve y Okoye estarían felices por Raktalia y su progreso para convertirse en una buena guerrera. Con el paso del tiempo la espada más la lanza de la semihumana fueron desgastándose, ya que la lanza ya no tiene efectividad en la punta, además de que la espada perdió su filo y le costaba a Raktalia matar a las criaturas. Después de recoger las partes del animal asesinado, irían a venderla y luego de eso pasarían por el herrero para conseguir mejores armas para Raktalia. En el transcurso de camino al reino, Raktalia había preguntado por los demás héroes. Ellos respondieron que ambos estaban en una misión secreta y que pueden tardar. La semihumana estaría preocupada por muchas cosas que les podría pasar, pero los demás le mencionarían que ellos saben defenderse y muy bien, por lo que deberían de estar positiva para su regreso y demostrarles lo mucho que ella progresó con esfuerzo. Raktalia cambiaría su expresión a una más feliz. Después de todo, son los héroes más fuertes que ella conoció. Llegan al reino, venderían al animal y luego se irían a comprar algo de medicina. Después de unas pequeñas compras y ventas de productos médicos, irían junto al herrero para conseguir unas nuevas armas y utilidades para mejorar su rendimiento en las batallas. Hola señores héroes, ¿qué los trae por aquí? Vinimos por nuevo equipo para Raktalia. Su lanza y su espada están desgastadas. El herrero le diría que tenía el arma perfecta para ella, pero que esperasen un poco, ya que era un invento que estaba haciendo. Mientras el herrero preparaba una nueva arma, Raktalia diría: ¿acaso no comprarán una armadura para ustedes? Si siguen así, terminarán heridos o peor.
Esto lo diría con tono de regaño, cosa que les hizo raro al ver cómo se comportaba, ya que no vieron esa faceta de ella, por lo que ambos héroes atribuyen esa actitud por el cambio de edad que tenía. Después de un rato de estar preparando, el herrero sale con una espada que parecía simple. Aquí tienen, el arma perfecta para la joven semihumana. Ahora que la veo, ya creció bastante desde la última vez que vino a este lugar, antes era una niña llorona y ahora es toda una belleza. Raptalia haría un puchero por lo dicho por el herrero, en eso se acercaría hacia la espada que el mismo señor le dejó en el mostrador, la joven sujetaría el arma y sentiría que solo es una espada común y corriente, a lo cual el herrero le diría que presione un pequeño botón que estaba en el mango, el herrero mencionaría a los dos héroes que dieran un poco de espacio para que no salieran lastimados de lo que aparecería, aunque los héroes no entendían mucho de lo que pretendía hacer pero harían caso, y se apartarían para que Raptalia presione el botón, al hacerlo la espada se convierte automáticamente en una lanza, ambos héroes y la misma Raptalia serían sorprendidos, la semihumana estaría probando la movilidad del arma en su forma de lanza, así como también en la forma de espada, el herrero menciona de que la hizo especialmente para Raptalia, ya que escuchaba rumores de cómo una Raccoon se movía de manera ágil con una espada y una lanza al mismo tiempo, se dio cuenta de que era la misma Raptalia y construyó su mayor trabajo, le fue difícil hacer una combinación con un mecanismo complejo, pero no había nada de que él pudiera hacer algo. Vaya arma que has hecho, eso le servirá bastante en batalla, ¿cuánto sería? Como es algo único que he hecho, pediré unos 390 monedas de plata. Te ofrezco 340 monedas. 360 monedas. Ambos estaban regateando el precio para llegar a un acuerdo, en eso Raptalia y Okoye estaban mirando la forma lanza del arma, esta era fuerte y al parecer el filo era increíble, Okoye tomaría prestada la lanza de Raptalia, y la maneja como toda una maestra de la misma, la joven estaba sorprendida de cómo manejaba el arma, Okoye le enseñó lo que debería hacer para ser hábil con la lanza, aunque no cree que pueda llegar al nivel que su maestra. Después de que Steve y el herrero llegaran a un acuerdo por las monedas, pregunta de cómo pueden saber la hora exacta de las olas, el mismo herrero les explica que en cada ciudad hay un reloj de arena de la era de los dragones, y que marcan las horas exactas para que lleguen las olas. Después de tener las indicaciones de cómo llegar a la iglesia, los tres se fueron para ver cuánto tiempo tienen, y qué necesitan hacer para prepararse, ya que sería la primera vez de que ellos combatirían. El perro de dos cabezas les dio una idea de qué podría ser, aunque eso ayudaba poco o nada. Al llegar a la iglesia de los héroes, les recibiría una monja, estos les pedirían a la mujer que necesitan ver el reloj de arena, después de caminar por un buen rato por los pasillos de aquella iglesia, observarían cómo era reloj de arena, se sorprenderían de lo grande que es para luego acercarse los dos héroes para que el reloj les diera la hora exacta, una luz se iluminaría para ambos héroes y que tienen para que las olas empiecen. Exactamente tenemos 20 horas, es poco tiempo de preparación, debemos de conseguir muchas provisiones, no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Okoye diría. Tenemos algunas botellas con ese líquido verde y poco más, necesitamos a los demás chicos para que las olas no nos resulten difíciles de combatir, aunque no sabemos aún qué partes del reino resulten afectadas en cuanto lleguen las criaturas de dichas olas. Steve notaría esto, se pasó ese detalle y aunque no sabía a ciencia cierta en dónde empezarían las olas de la calamidad, y dudaría que el rey les diga dónde pueden atacar, y en eso recordaría que el pueblo de Ryute estaba a las afueras, y que posiblemente sea un lugar muy abierto a los ataques, por lo que diría en tono preocupado. Aunque no sabemos a ciencia exacta dónde aparecerán las criaturas que debemos de combatir, el pueblo de Ryute quizás sea un blanco fácil, por lo que deberíamos de cuadrar una evacuación por si acaso ese pueblo es atacado. En eso Okoye diría con tono de duda. ¿Y si la invasión es en otro lugar? Quizás nos estamos adelantando las cosas o quizás no sea en ese pueblo. En otro lugar del reino. Estarían llegando 4 personas a las entradas del reino, eran los dos héroes Natasha y Clint, junto a 2 semihumanos quienes fueron salvados después de una pequeña invasión a un castillo, en eso Takashi diría. Joder, el camino fue largo y para variar, estamos en el reino donde discriminan a los semihumanos, esto será un día largo. En eso, una semihumana diría con tono disgustado. Salí de un infierno para luego entrar en otro peor. Los héroes notaron que los dos tenían dudas para entrar en Melromark, pero los dos héroes les aclararon a los dos semihumanos que ellos estarían ahí si les ocurría algo malo, para luego seguir con su camino y llegar a encontrarse con los demás. Quizás no encontraron a los amigos de Raptalia, pero salvaron a 2 chicos que estaban en una situación crítica, quizás sea un logro que ellos estén vivos que encerrados y desnutridos.
Después de una caminata estos decidirían dirigirse hacia la herrería, ya que los dos semihumanos estaban casi desprotegidos, por lo que irían a conseguir armadura para ellos. Armas no necesitarían ya que ellos se manejan por los puños y por magia, por lo que las armas no serían necesarias. Con los demás héroes, Steve, Okoye y Ractalia estarían en la herrería. Steve estaba cuadrando una evacuación por si acaso la situación lo ameritaba. El Herald les diría que su tienda no es un cuartel que ellos usaran con libertad. Steve se disculparía y que debido a la ayuda que les brindó sin importarles los rumores, su ayuda fue bastante y que su tienda era un lugar tranquilo, el Herald se sentiría un poco feliz y dejaría que Steve siguiera con sus planes. Bien, repasemos una vez más, el pueblo es algo pequeño, pero eso no significa que nos cueste enfrentar a la mayoría. Ractalia, tú usarás tu arma y protegerás a las personas que se dirijan a la mina que está aquí. Señalando a la mina donde ellos fueron y mataron a la bestia de 2 cabezas, la cual usarían como refugio en caso de invasión. Ractalia diría con firmeza. Si Steve Sama, haré lo que pueda para llevarlos rápido. Steve giraría su cabeza hacia Okoye. Tú y yo nos dedicaremos a defender la entrada del lugar, en caso de que nos sobrepasen en número los aldeanos querrán ayudarnos, por lo cual debemos de ser rápidos y acabarlos rápidos, y evitar que ellos arriesguen sus vidas en vano. Okoye diría con seriedad. Aunque es una buena idea, solo somos 3, debemos de tener a más personas que nos ayuden. Eso está cubierto, compañeros. En eso entran a la tienda 4 sujetos que son conocidos por los héroes. Parece que vinimos en un buen momento, diría Clint mientras que Natasha y los 2 semihumanos entraban en la tienda de Herald. Steve estaba sorprendido de que llegaran sus amigos, pero su curiosidad se centró en los 2 semihumanos que estaban a sus espaldas. Natasha diría que es una larga historia y que después de que terminen las olas les contarán lo que pasó y del por qué los 2 chicos estaban con ellos. Clint y Natasha verían a Ractalia más mayor y preguntarían que si era una hermana mayor gemela o algo así. Steve les explicó la cualidad de los semihumanos de crecer junto a su nivel. Ambos se sorprendieron y se acercaron a Ractalia y verla más de cerca. Los 2 héroes verían con asombro de cómo la niña que conocieron ya era toda una joven hermosa. Después de intercambiar palabras, los 4 héroes más los 3 semihumanos saldrían de la tienda, no sin antes conseguir algo de armadura para Takashi y Souka. Estos se dirigirían hacia un comedor para comer todos juntos. Para la suerte de los chicos el lugar estaba vacío y podían hablar con normalidad. Después de ordenar algo para comer, Steve pondría un mapa en la mesa y les explicaría el plan en caso de Takashi y Souka. Estos irían en diferentes grupos. Takashi, debido a su combate de cuerpo a cuerpo, iría con Steve a defender al pueblo en caso de que este fuera atacado. Souka, Okoye, Natasha y Clint, los 4 irían a combatir las criaturas que representen una amenaza mayor para el reino. Aún no se sabe qué criaturas estarían presentes en el momento de que lleguen, pero no retrocederán de ninguna manera. Después de una larga planificación de los héroes, estos irían a una posada para poder descansar y despertarse con todas las energías. Mientras que Ractalia estaba dormida, Steve estaría haciendo medicina en caso de que el combate los llevara al límite. Aunque tenían suficientes, nunca estaba de más hacer algunas de sobra, aunque ya había estado en múltiples situaciones de alto riesgo siendo soldado, y como líder de los Vengadores, tenía sus miedos controlados y podía afrontar las cosas con seriedad, pero como no sabía de cómo era el problema de ese mundo, sus manos le temblaban como antes lo habían hecho. Quizás es la primera vez que realmente estaba nervioso, pero cerraría sus puños y se pondría a dormir, así quizás podría tranquilizarse. A la mañana siguiente todos estaban listos y preparados para la acción. Habían muchos aventureros y a la vez caballeros del reino, quienes aumentaron la seguridad por el tema de los monstruos de las olas. Ya se saben, el plan no es así, diría Steve mirando a su grupo. Claro y confirmado, estos monstruos conocerán la fuerza de los Vengadores. Mientras que él mismo sujetaba con algo de emoción su arco. Sería lo mismo que pasó en Wakanda, quizás esto nos sirva de experiencia, diría Natasha observando su espada. En eso, Ractalia pediría hablar con los 4 héroes un poco a solas. ¿Qué pasa, Ractalia? Natasha diría. Si es el miedo por las olas, pues no te preocupes, si te mantienes cerca de Steve podrás estar a salvo. No es eso, es otra cosa. Entonces, ¿qué es, Ractalia? Dilo sin temor. Entonces Ractalia tomaría aire, y con una mirada que reflejaba determinación diría. Solo quiero agradecerles por haberme salvado, gracias por sacarme de esa prisión, por alimentarme, por darme el cariño de una verdadera familia. Me enseñaron a ser valiente, a no tener miedo, a pelear contra las bestias del reino, y sobre todo, gracias por dejarme ser parte de la familia.
Steve y los demás mostrarían una sonrisa. Raftalia había crecido mucho, y quizás ahora sería la prueba que demostraría si todo el entrenamiento no fue en vano, pero sin decir nada, Steve abrazaría a Raftalia y los demás siguieron su ejemplo, haciendo un abrazo grupal. Qué linda escena, se ve que realmente quieren a esa niña como de la familia, ¿no lo crees, Souka? Souka solo asentiría, ya que ella nunca había conocido el amor de la familia, pero aún así ver la escena le hizo sacar una sonrisa, al igual que la niña y Takashi, ahora no solo estaban en un grupo, estaba en lo que ella podría considerar su nueva familia. Después de un rato, los 7 héroes fueron teletransportados hacia el campo de batalla. Los 4 héroes no sabían en qué lugar estaban, por lo que siguieron un camino hasta llegar a un risco, y ahí verían lo que serían las olas de la calamidad, unos portales en espiral los cuales los 4 Vengadores les sería familiar por lo que sucedió en la invasión de los Chitauri. En eso, verían una bengala a lo lejos, estos la ver un poco más de cerca, verían que sería el pueblo de Ryute. En eso Steve pondría en marcha lo que había planeado. Okoye, Natasha, Clint y Souka, los 4 irían por un lugar para encontrar enemigos que estén llegando al reino. Él, Raftalia y Takashi irían a proteger el pueblo. El tiempo no era amigo de nadie y tenían que apresurarse en acabar con los enemigos de una buena vez. En otro lugar, unas computadoras darían una alarma en todas las pantallas. Jeje, detectamos una anomalía a 500 kilómetros de aquí. En eso, un sujeto enmascarado se dirigiría hacia uno de los monitores y diría: ¿Cuál es el problema? Un devastador está dirigiéndose hacia un reino, no creo que puedan contra esa criatura. ¿Qué debemos de hacer, jefe? Él mismo estaría serio por lo que tocaría un botón. Llamen a 4 caballeros, denles la información que necesitan y envíelos para allá, debemos de evitar víctimas. Después de eso, 4 personas que no se le notaba la apariencia, se estaban preparando, para luego salir disparados hacia el reino. De vuelta con los héroes, estos estaban corriendo hacia el pueblo, pero aún estaban lejos de conseguir llegar y evitar que gente muera en la invasión. No podremos llegar a tiempo, aún estamos lejos del pueblo, decía Steve corriendo con todas sus fuerzas para llegar al pueblo de Ryute. En eso, Takashi diría con una sonrisa: No te preocupes, señor Steve, yo llegaré primero y salvaré a la mayoría mientras ustedes llegan al lugar. Golpeando el suelo, se concentra en su respiración, diría mientras sus ojos cambian en un color amarillo. Forma bestial paso relámpago. Como si fuera el mismo rayo, se iría a máxima velocidad hacia el pueblo, llegando justo a tiempo salvando a un campesino, y aprovechando acabaría con su inercia a varios grupos, para luego arrodillarse por el cansancio. Maldición, aún no me recupero. Cuando uno de los muertos quiso matar al semihumano, un escudo de aire se interpondría en medio del camino del muerto viviente y él, Takashi se daría la vuelta y era Steve salvándolo de haber muerto. Raftalia sin perder tiempo lanzaría su lanza transformada y acabaría con el zombie, acabándolo con estilo. Steve llegaría para darle la mano y ayudarlo a levantarse. No sé qué poderes tengas, pero eso ayudó a que la gente no saliera herida o muerta, pero la próxima avisa lo que harás, quizás después no cuentes con ayuda. Después de decir esas palabras, Steve se iría a ayudar a unas personas, mientras que Raftalia, siguiendo el plan de Steve, llevaría a la mayoría de las personas hacia la mina que estaba en el otro lado del pueblo, aunque la mayoría no quería irse para proteger el pueblo, debido al peligro inminente de los muertos, estos seguirían a la mapache hacia las minas. Bien, yo tampoco me quedaré viendo cómo se llevan el espectáculo, yo también daré acción a estas cosas. Takashi se pondría en pose de pelea, y de rápidos golpes y patadas destrozaría a los muertos, mientras que también se encargaba de las abejas que llegaban. Mientras que esto sucedía, en otro lado los demás chicos estarían peleando con una bestia llamada Mantícora. Les costaba un poco ya que la bestia era un poco resistente a los ataques que daban los chicos. En eso, Okoye se lanzaría dando un gran salto y diría: Lanza caótica. Cambiando la lanza a una forma más afilada y fuerte, las estocadas irían a gran velocidad y dañando a la mantícora en la espalda, pero su cola reaccionaría a esto y la golpearía en el estómago, lanzándola lejos, pero un manto de agua amortiguaría su caída. Era Souka que estaba protegiendo a los héroes de que no salieran lastimados por las abejas y demás muertos vivientes. Clint lanzaría una flecha relámpago hacia la bestia, pero esta sin inmutarse se lanza hacia el arquero, pero Natasha intervendría lanzando su ataque. Espada ardiente.
Una habilidad que se ganó cuando escaparon del castillo. La viuda negra clavaría su espada en una de las patas para tratar de pararlo, pero usaría su otra pata y la lanzaría lejos, pero Souka la salva atrapándola en una burbuja de agua. El combate se estaba volviendo difícil, sus ataques no estaban resultando efecto, además que la criatura apenas fue herida y ellos apenas se estaban poniendo de pie. En eso la mantícora se impulsaría para embestir a Okoye, la misma sujetaría su lanza, dispuesta a luchar y morir si era necesario por sus compañeros de equipo, pero Souka, cansada de ver cómo los héroes se encargaban de la bestia y ella no pudiendo hacer nada, esta misma se lanzaría como bala, y golpearía a la mantícora con una esfera de agua, mientras que sus ojos se cambian a color rojo, emanando fuego de sus manos, salvando en el proceso a Okoye de ser embestida. Okoye-sama, ¿se encuentra bien? Lo diría sin dejar de ver a la mantícora que se estaba poniendo de pie, estaba un poco lastimado por el golpe. Gracias Souka, te debo una, pero esa bestia es muy fuerte para que la enfrentes tú sola, déjame ayudarte. Okoye intentaría caminar hacia Souka pero esta tiembla apenas da unos pasos. Querido Okoye-sama, déjeme que me encargue, quizás sea egoísta de mi parte, pero ahora lucharé contra esa bestia. Los demás héroes llegarían a ayudar a Okoye para que pudiera levantarse, los tres mirarían que Souka se enfrentaría a la mantícora ella sola, lo cual los tres dudarían, pero al ver la cara seria de Souka, sabría que ella tenía cuentas pendientes con la bestia. Cubramos la retaguardia de Souka, evitemos que los muertos y las abejas se acerquen a ella. Esa cosa apenas recibe daño, Souka saldrá muy herida o tal vez muerta, hay que ayudarla. Diría el arquero con una evidente preocupación por la semihumana, hasta que la misma hablaría. Héroes cardinales, quizás los ataques no le hagan tanto daño, pero la magia sí puede. En cuanto la debilite lo suficiente, usen sus mejores ataques, no duden en contenerse. Mientras se coloca en pose de batalla, mientras sus manos se imbuían de calor, los tres héroes se mirarían entre sí, hasta que con una mirada decidida, Okoye diría. Está bien señorita Souka, te cubriremos las espaldas. En eso la bestia daría un rugido mientras observa con ira a Souka, sin perder tiempo comenzaría a correr hacia la semihumana con evidente odio en su ser. De un salto Souka estira encima de la mantícora y dice unas palabras. Magia de fuego, explosión majestuosa. Lanzaría varias esferas de fuego que explotarían encima de la bestia, creando así una cortina de humo muy espesa. En eso la bestia estaría muy cerca de ella tratando de atacarla con sus garras, pero la semihumana fue rápida y la esquivó saltando hacia atrás, pero la cola de la mantícora iría tras ella, pero un flecha impediría que la misma llegara a morderla. Clint había impedido que la mordiese. La bestia, enojada por la interrupción del arquero, iría a atacarlo, pero Souka agarraría sus piernas traseras con magia de agua, y haciendo algo de esfuerzo la arrojaría hacia unas montañas. Se esforzó en enviarlo a chocar contra unas montañas, por lo que estaría arrodillada en el suelo. Los héroes irían tras ella para verla si estaba bien, pero no contaban que la bestia saltaría para intentar aplastarlos, pero Souka reaccionaría rápido apartándolos del lugar donde aterrizaría la bestia, saltando hacia atrás con un poco de dificultad ya que fue repentino que la bestia saltara, incluso para el tamaño que representaba. Souka notaría que la bestia tenía heridas un poco más profundas de lo normal, por lo que pondría en marcha su plan. Quizás si podía retenerlo lo suficiente, los héroes podían matarlo en un ataque en conjunto. Es todo o nada. Señores héroes. Llamaría la atención de los tres héroes. Tengo un plan para derrotarlo de una vez. Pues dilo, estamos listos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo pondré en una prisión donde no podrá moverse, pero debido a que tengo poca magia no podré sostenerlo lo suficiente. Cuando tengan sus ataques listos, láncelo sin contenerse, ¿quedó claro? Los tres héroes asentirían, mientras que la bestia rugía con odio hacia los cuatro sujetos ya que le habían hecho mucho daño. Souka se lanzaría hacia la bestia y este mismo lo hace para asesinarla de una vez por todas. En eso Souka saltaría alto por encima de la bestia tratando de alcanzarla desde aire, lanzaría veneno desde la cola pero Souka la esquiva apenas saliendo ilesa de eso. En eso choca sus manos para luego colocarlos en el suelo. Magia de tierra, prisión de subterránea. Unos brazos de tierra sujetarían de varios puntos ciegos de la mantícora, teniéndola en una prisión de varias manos. La semihumana estaba haciendo un esfuerzo enorme para poder sostener y que no se escape la bestia. En eso los tres héroes notarían que lo logró y se posicionaron en distintos lugares para poder atacarlo. La bestia se movía mucho y Souka cada vez se ponía más débil. En eso escuchó un grito. Ahora Souka, suéltalo. Souka cayendo rendida soltaría a la mantícora, empezando una lluvia de ataques sobre la bestia. Es hora que te conviertas en un cadáver, flecha del caos.
Lanzaría una flecha hacia la bestia, haciendo una explosión en el rostro de la misma, quedando aturdida por el ataque. Okoye. Es mi turno, este será tu castigo por enfrentarte a mi criatura infernal, lanza relámpago. Lanzaría su lanza a toda potencia hacia el costado de la bestia, haciendo que la misma caiga al suelo por el ataque, apenas se podía mover de los ataques, hasta que una voz sonaría en el cielo. Es hora de morir por la picadura de la viuda negra, espada carmesí. Natasha saltaría desde una pequeña montaña, para luego introducir su espada en la cabeza de la bestia llegando hasta el cráneo, sin parar ahí, con más fuerza introduciría más en la cabeza, haciendo que la bestia se moviera mucho, pero después de un tiempo la misma quedaría muerta en el suelo, logrando así matar a la bestia de las olas. Todos estaban cansados pero contentos de que pudieron vencer a la mantícora, pero una explosión sonaría a lo lejos, una bestia colosal estaba en el lugar donde estaba Steve. Minutos antes. Steve, Ractalia y Takashi estaban derrotando los últimos monstruos de la ola. En eso, Ractalia cansada diría a Steve. Steve-sama, logramos matar a todas las criaturas, ¿crees que debamos irnos a ayudarlos? Creo que deberíamos, el cielo quizás debería de cambiar si algún jefe es derrotado, vayamos mientras ellos no resulten muy heridos o muertos. En eso, y como si saliera del mismo infierno oscuro, una criatura rugiría, haciendo que los tres se taparan los oídos y vieran de dónde venía. Los tres estaban más que asombrados, pero en especial la semihumana, Ractalia estaba más que asustada. Era una criatura cuadrúpeda, tenía filosos dientes y por lo que se veía no tenía ojos, por más que buscaban lógica, no sabían si esa criatura era de las olas, no fue el invento de alguien desquiciado. Los tres estaban más que cansados, y por más que se mantuvieran de pie, estos estaban casi en las últimas, debido a que estaban peleando con una oleada de muertos y abejas sin parar. Takashi apenas podía mantenerse de pie, Ractalia estaba muy asustada como para sostener bien su arma, y Steve estaba de pie enfrente de los dos semihumanos, por lo que mantendría a salvo a los dos mientras que el resto del equipo logre llegar, aunque no sabe cuánto tiempo sería, y como si fuera la rabia el combustible de la bestia del infierno, la misma se abalanza rápidamente para hacer una masacre con los pueblerinos junto a los tres héroes. Steve, sin importarle el aspecto de la criatura, se lanzaría a pelear sin miedo. Los dos semihumanos estaban sorprendidos de lo que hacía Steve. La criatura saltaría para aterrizar sus garras, pero usaría su escudo de aire como proyectil, golpeando el pecho de la bestia, arrojándolo lejos del lugar. La bestia se reincorpora de nuevo en la batalla estando más furioso que nunca. Steve nunca había enfrentado esta clase de bestias, pero tenía algo que la bestia no, un escudo mágico, y que lo había mejorado con el paso del tiempo. La bestia se lanza de nuevo a Steve con la intención de embestirlo con unas púas que estaban en su cuerpo. Steve, usando el escudo de espinas, esquivaría la embestida y lanzaría espinas hacia la zona de las costillas de la bestia, haciendo que la misma no controle dónde se dirige, estrellándose con unos árboles y rocas. Steve estaba exhausto, pero aún así no dejaría que la criatura mate a los dos semihumanos. Esa cosa es muy rápida, además de que mis ataques son muy débiles a comparación de los demás, pero eso no me detiene a seguir luchando. En eso transforma su escudo en el perro de dos cabezas, intentaría atacar a la cabeza y parte del cuello para causarle daño, como si fuera una broma de mal gusto del destino. La bestia sale furiosa y de la nada, comienza a crecer de tamaño mientras que las púas que estaban alrededor de su cuerpo se hacen más grandes y filosas. Steve estaba acorralado, y justo cuando la bestia estaba por darle un golpe crítico a Steve, una patada le apartaría a la criatura del capitán. Una mujer con una armadura estaría enfrente de Steve, quien le había salvado la vida de aquella bestia. ¿Estás bien? Esa cosa te dio problemas, ¿no es así? Steve estaba por hablar, pero la bestia se levantaría, y observaría quién le había golpeado. Al ver quién era, con rabia correría hacia la mujer para matarla por haberlo golpeado, pero unos cortes aparecerían en todo su cuerpo. En eso, una persona se posaría encima de unas rocas que estaban a un lado, mostrando a un sujeto con una espada que goteaba, presumiblemente de la bestia. TSCH, criatura inferior, no debiste de salir de tu lugar. La mujer que salvó a Steve, y el sujeto que sostenía la espada, estaban enfrente de la bestia, listos para combatir 2 contra 1, y antes de que la misma criatura se moviera siquiera por un segundo, una voz diría algunas palabras para que después, un lago de fuego saliera por debajo de la bestia. Forma inferno, erupción de magma. Después de aquellas palabras, la bestia caería carbonizada después de ese ataque. En eso, llegarían los demás héroes junto a Souka, viendo todo el desastre, más las 3 personas desconocidas y la bestia quemándose. Varios minutos después.
La supuesta líder estaba con los héroes, mientras que los otros dos estaban asegurándose que la bestia haya muerto. Gracias por salvarme, aunque lo tenía controlado. La mujer se ríe por su comentario para luego decir: aunque tuvieras un plan, no podrías destruir al devastador, esas criaturas son molestas. La viuda negra se acercaría y diría con duda: ¿acaso sabes lo que son? Por lo visto, saben cómo matar a estas cosas. La mujer diría: Para no aburrirlos con algo tan largo, es un perro del infierno que no se puede morir con métodos convencionales con armas, por lo que sabemos cómo matarlos. Lo diría de manera resumida sin darle tantas vueltas, y al ver a sus compañeros dar un de que la bestia estaba muerta, esta diría: creo que nuestro trabajo aquí terminó, es hora de que nos retiremos, cuídense señores. Antes de que la mujer se fuera volando, Clint hablaría: oye señorita, al menos dinos tu nombre, si en algún momento nos volvemos a encontrar por si acaso. En eso, la mujer voltearía y diría: solo díganme Amber, hasta luego. Sonríe al grupo y se larga volando con los demás compañeros. El grupo estaba confundido, no sabían de dónde habían salido, y del por qué decidieron ayudar a Steve a eliminar a la bestia. Podían ser los que planearon que la bestia apareciera en ese lugar específico, aunque eran suposiciones apresuradas. Steve estaba agradecido que llegaran esas personas a encargarse de la criatura. Después de varios minutos, los héroes estaban ayudando a los pueblerinos a curar a los heridos, y asegurarse que ninguno haya muerto. En eso, el líder de los aldeanos les daría toda la gratitud del pueblo, ya que gracias a ellos, pudieron salvarse todos a tiempo y no haya nadie muerto. Steve, aunque estaba contento por eso, remarcaría que no lo hizo solo, sino que también fue en compañía de los dos semihumanos, y que los demás pelearon con una bestia enorme para que no se acerque al pueblo. Todos pueblerinos harían un banquete con lo que tenían para celebrar la victoria de los héroes. Los mismos estarían rechazando la cena, ya que era su trabajo protegerlos, aunque debido a la insistencia de los pueblerinos, estos aceptaron y decidieron festejar ahí, con los aldeanos. Después de la cena, Steve estaría recogiendo ciertas partes de la bestia con la cual él peleó, colocando la púa del mismo en el escudo. Desbloquearía un nuevo escudo. Escudo devastador. Defensa ante golpes aumentada. Reflejo de daño al ser golpeado. Pasivo. Genera una púa cuando se activa el escudo. Steve estaría sorprendido por lo visto, al parecer la bestia era más fuerte de lo que esperaba. En eso llegaría Natasha junto a él. ¿Un nuevo escudo acaso? Así es, supongo, aunque nada que pueda lanzar el escudo. Diría con tono sarcástico. La viuda negra reiría un poco por eso y diría: ¿sigues pensando en esa tal Amber, la que te salvó de esta bestia, no? Lo decía señalando a la criatura carbonizada. Aunque me haya salvado, tengo mis dudas quiénes eran los tres, pero quiero suponer que eran salvadores, aunque no estoy seguro de eso. Aún desconozco lo que tiene este mundo, quizás tengamos aliados y no lo sabemos. En eso miraría en el cielo, buscando las respuestas las cuales no llegaría a obtenerlas por un buen tiempo. En el castillo, un guardia que había presenciado todas las batallas que habían tenido los héroes, se los contaría al rey, cuya reacción sería una furiosa. Pensó que las olas acabarían con el héroe del escudo junto a sus amigos y los semihumanos que iban con él, pero al parecer subestimó el poder del escudo, y ahora estaba contra la pared. Sus planes estaban por los suelos, además de que no podría dar una mala fama al escudo debido a que salvó el pueblo de Ryute, sabiendo que habían habitantes del mismo dentro de su reino. Pensando y pensando, cada idea que surgió en su mente fue destruida en pocos segundos debido a diferentes situaciones que harían que perdiera de todas maneras. Aunque intentaba destruirle la existencia al héroe del escudo, sus amigos estarían para respaldarlo, además de que la gente ya comenzaba a dudar del reino del mismo, debido a que la reina tenía más poder, y el mismo rey abusaba de su poder cuando la reina no estaba. En eso, una idea surgió dentro de su cabeza, un plan que básicamente, pero con tal de destruir al demonio del escudo, haría lo que fuera para destruirlo como sea. Llamaría a su grupo de magos para darles su idea para ejecutarla. La mayoría estaban más que aterrorizados, ya que lo que estaba pidiendo era una locura que no debía de hacerse, pero por más que intentaban hacerle capacitar al rey de la decisión que tomó, este mismo amenazó con la muerte a sus familias si no cumplían con lo que ordenó. Estos sin más remedio, irían a un lugar secreto fuera del reino de Melromark. En un edificio apartado del castillo, un grupo de magos harían una especie de ritual. En eso, uno de ellos hablaría. El rey se ha vuelto loco. Si hacemos lo que pidió, nuestras vidas y la del reino correrán peligro. No quiero estar cuando los demás reinos quieran destruir este reino. Otro mago le daría la razón, pero el líder con miedo diría.
Hagamos lo que hagamos a partir de ahora, solo nos queda confiar en el héroe del escudo. Ese rey tiene una obsesión con el héroe para hacer este ritual, dejemos que los mismos héroes paren el caos que está generando el rey basura. Estos abrirían unos portales mágicos en el suelo, siendo 3 que se generaron en el suelo, dejando verse a 3 sujetos ahí, los mismos preguntarían dónde estaban, los magos dirían que fueron llamados por petición del rey, el cual les dará una recompensa generosa si ellos aceptan, ellos sin esperar tanto tiempo, serían guiados hasta el palacio del reino, eran ya de noche, y el rey estaba sentado en su silla, esperando a que traigan a los sujetos que él pidió. Su Majestad, llegaron los invitados que usted solicitó. El rey, contento con la noticia, pediría que los dejen entrar para verlos. En eso llegarían 3 personas, los cuales tenían dudas al respecto del por qué llegaron ahí. Señores, quizás no sepan dónde estén, pero si aceptan el trato que les tengo para ustedes, tendrán todas las riquezas que deseen. Uno de los sujetos diría: ¿qué clase de trato, rey? Depende lo que pida, podemos ser aliados o enemigos. Diría una voz que estaba tapada por la poca luz, la cual no deja ver bien quién era. Es eliminar a una escoria que tiene la intención de destruir mi reino con su maldad. Si logran hacerlo, las riquezas les lloverán encima de ustedes, entonces aceptan. Los 3 sujetos se mirarían entre ellos, y con una sonrisa de malicia, uno de ellos diría: si cumples con lo que dices, lo haremos sin problemas. El rey estaría contento, ya que su plan apenas daba inicio, y sabía que podía contar con personas que él podía manipularlos con facilidad. Ahora, ¿me pueden decir sus nombres, caballeros? Uno por uno se acercaría hacia Luz, mostrándose cada uno. Mi nombre es Motoyasu Kitamura y tengo 21 años. Mi nombre es Rena Maki, y tengo 16 años. Itsuki Kawasumi, 17 años. Motoyasu, Rena Itsuki, les doy bienvenida al reino de Melromark.